2019 y el gobierno argentino ha hecho como un punto fuerte de su negociación con el fondo, no solamente de que fue un préstamo a la campaña política de Macri, no a la Argentina, por la secuencia que tuvo el préstamo, sino que no se respetó los estatutos del propio FMI y se permitió que parte de esos dólares no fueran a cancelar deuda, a pagar vencimientos que había en ese año de deuda en dólares, como estaba estipulado en el préstamo, sino que parte de esos dólares se vendieran en el mercado cambiario y se fugaran de la Argentina. Bueno, fíjense, este es el desembolso del préstamo del FMI en exactamente un año, junio del 2018, junio del 2019, cuando fue el último desembolso, porque políticamente el FMI, cuando lo ve derrotado a Macri en las PASO de agosto del 2019, suspende todos los desembolsos. Tenía que hacer otro desembolso en septiembre del año pasado, pero ya como Washington creía que Macri estaba perdido, suspende los desembolsos. Bueno, desembolsó 45.000 millones de dólares el FMI. Parte de esos desembolsos fue a lo que estaba estipulado en el préstamo. 28.375 millones de dólares, acá está, 28.400 millones de dólares, fue a cancelar vencimientos de deuda que tenía la Argentina entre 2018 y 2019. Esto es lo que decía escrito el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, una parte de los vencimientos, y este es el cálculo, 16.493 millones de dólares, casi 16.500 millones de dólares, no fue a cancelar vencimientos de deuda como estaba previsto, sino que fue a otro lado. ¿A dónde fueron esos 16.500 millones de dólares? Estamos hablando de casi el 37% del préstamo. Es una magnitud importante del préstamo del fondo. Bueno, 11.160 millones de dólares los vendió el Banco Central en el mercado entre agosto-septiembre del 2018 y durante el 2019, y otros 5.300 millones de dólares los vendió directamente el Tesoro cuando vendía 60 millones de dólares diarios en plena campaña electoral desde marzo del 2019 hasta la elección de agosto. Bueno, ¿qué es lo que se está investigando? Justamente, ¿quiénes compraron en el mercado cambiario estos 16.000 millones de dólares que vendió el Banco Central y el Tesoro en operaciones en el mercado cambiario para evitar que el dólar se disparara? ¿Y por qué el gobierno de Alberto Fernández hace este punto? Un punto en el cual no solamente critica al gobierno de Macri, sino también al Fondo Monetario Internacional. Porque considera que vender estos dólares en el mercado, cosa que estaba prohibido en el estatuto, ahora lo van a ver en el estatuto del FMI, era financiar la fuga de capitales. De hecho, el propio Fondo Monetario hace los desembolsos del acuerdo firmado con Macri y en septiembre del 2018 fuerza a Macri a echar a su presidente del Banco Central, a Luis Caputo, porque Caputo ya había tomado parte del préstamo en junio del 2018 y estaba vendiendo dólares en el mercado cambiario, que el FMI se lo prohibía. ¿Por qué Caputo estaba vendiendo dólares en el mercado cambiario? Porque decía que si no el dólar se le disparaba arriba de 40 a cualquier nivel. Vendió más o menos 5.000 millones de dólares, el FMI lo echa. Pero el FMI, a su vez, fue muy presionado por la administración Trump en el 2019 cuando estaba la campaña electoral. Entonces, en una decisión insólita, muy resistida por los técnicos del FMI, pero forzada políticamente por Washington, por Trump, en el FMI, autorizan a fines de marzo, cuando se disparaba de nuevo el dólar y empezaba la campaña electoral, que el Tesoro empiece a vender 60 millones de dólares por día. Y eso es financiar la fuga de capitales. Se vendían en el mercado, esos dólares se iban o a las cajas de seguridad o al colchón o al exterior. Y después, ya previo a la elección de octubre, entre agosto y octubre, cuando Macri es derrotado en las PASO, ya hay una salida de capitales enorme. El gobierno considera que tiene que vender dólares porque si no el dólar se le iba a cualquier valor, muy por arriba de los 60 pesos, y se vende una cantidad enorme de dólares adicionales. Ya sin el acuerdo del FMI, sin el acuerdo de Washington, por decisión propia de la administración Macri, del propio presidente Macri. Ahora, fíjense lo que decía el estatuto del FMI, por eso
Miguel Pelle, el presidente del Banco Central Argentino, usa esto como canal de negociación con el Fondo Monetario, y lo que vamos a discutir y ahora vamos a contar, si el gobierno no también lo usa políticamente, porque va a haber escrache de empresas que compraron dólares el último año diciendo, bueno, esta fuga de capitales se financió a estas empresas que compraban dólares y los sacaban de Argentina. Bueno, ningún miembro, dice el estatuto del FMI, artículo 6º, ningún miembro podrá utilizar, miembro se refiere a los países que tienen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo, los préstamos del fondo, para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, que es lo que tenía Argentina. Cuando el Banco Central tenía que vender todo el tiempo dólares porque estaban saliendo capital y si no subía el tipo de cambio, el FMI dice está prohibido por el instituto. Lo que tienen que hacer es dejar que suba el dólar, que suba el tipo de cambio. Ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Y el fondo podrá pedirle al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del fondo se destinen a tal fin. ¿Qué significa? Dice el estatuto del fondo que si algún miembro del FMI pidió un préstamo y en vez de estar usando el préstamo para cancelar vencimiento de deuda, está vendiendo esos dólares en el mercado cambiario, pues no quiere que se le dispare el dólar, el FMI, que de hecho es lo que le pidió el FMI, por eso lo hizo renunciar a Caputo en septiembre, el FMI le puede pedir o dejen ir al dólar, dejen que se dispare el dólar, o apliquen un cepo, apliquen controles de capitales, que es también lo que pedía el FMI. El FMI le venía pidiendo a Macri, o dejás que el dólar se dispare, o aplicás controles de capitales, pero no dejes que se vendan el préstamo del FMI en el mercado cambiario. Finalmente, fíjense lo que dice, lo dice muy claro el artículo 6 del estatuto del FMI, cuando plantea que los préstamos no pueden funcionar para financiar la fuga de capitales. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro, es decir, si después de haberle ordenado al país miembro que tomó el préstamo que aplique controles de capitales, pero que no venda los recursos del fondo, que no venda el préstamo en el mercado cambiario, el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, si no aplicara controles cambiarios, el fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del fondo. Es decir, que si el gobierno en cuestión, en ese momento el gobierno de Macri, no cumplía con la orden de aplicar controles de capitales y no usar en el mercado cambiario el préstamo del fondo, el fondo puede considerarlo inhabilitado para utilizar el préstamo y directamente darle de baja el préstamo. Atención con este punto porque, vuelvo al gráfico anterior, fíjense, lo que ocurrió es que se violaron todas las normas del FMI y evidentemente esto genera mucho ruido en el Fondo Monetario, porque lo sabe todo el staff del Fondo Monetario, porque fue una decisión política de Trump, de la administración Washington, presionando al fondo para apoyar políticamente a Macri, porque efectivamente una parte del préstamo, prácticamente estamos hablando del 35%, perdón, el 65% del préstamo, 28.000 millones de dólares, fueron a cancelar vencimiento de deuda, pero otra parte del préstamo, 16.000 millones de dólares, estamos hablando del 36-37% del préstamo, se usó para financiar la fuga de capitales.